Imagina esto, es lunes por la mañana, abres la ventana y ves que llueve. Parece un día más, pero ahora imagina que no para. Llueve no por horas, sino por días. Las calles se inundan, los cultivos desaparecen bajo el agua y el transporte se detiene. Ese simple fenómeno natural, esa lluvia que a veces celebramos, empieza a derrumbar la economía. ¿Te suena exagerado? Pues no lo es. Y para probarlo, hoy te llevo a un lugar donde cada gota de agua es capaz de mover o romper el destino de millones de personas. Nos vamos a Pakistán. En el verano del año 2022, el monzón trajo lluvias históricas. En solo unas semanas cayó el doble de agua que el promedio de los últimos 30 años. ¿El resultado? Un tercio del país quedó bajo el agua, más de 33 millones de personas desplazadas y una economía que ya estaba tambaleando terminó de colapsar. Pero ¿cómo se conecta una lluvia con la inflación, el desempleo o incluso la deuda externa? Es aquí donde empieza a revelarse una cadena de causas y consecuencias. Porque cuando el campo se inunda, se pierde la cosecha. Cuando se pierde la cosecha, suben los precios de los alimentos. Y cuando la comida escasea y se vuelve cara, los gobiernos se ven obligados a importar a precios más altos o a subsidiar, endeudándose más. Todo esto mientras millones de personas no pueden trabajar porque sus empleos dependen de una economía que literalmente se ha hundido. Y Pakistán no es el único ejemplo. En 2021, en Alemania, las lluvias torrenciales dejaron más de 180 muertos y provocaron pérdidas económicas por más de 30.000 millones de euros. Pero aquí viene el matiz importante. No todas las lluvias afectan igual. El impacto económico no depende solo del clima, sino de lo preparado o vulnerable que esté un país. Y esto nos lleva a algo muy humano: la ilusión de control. Durante años, muchos gobiernos han subestimado los riesgos climáticos. Han construido ciudades en zonas inundables. Han reducido presupuestos para drenajes o infraestructuras resilientes. Porque claro, ¿para qué invertir millones en protegerse de algo que supuestamente pasa una vez cada 100 años? Spoiler, ya no pasa cada 100 años. Pasa cada 5, cada 3, incluso cada temporada. Y cuando llega, el coste no es solo económico, también es emocional. Familias que lo pierden todo, empresas que quiebran, niños que dejan de ir a la escuela. Es una reacción en cadena que empieza con una nube y termina en el FMI. Pero hay más, porque cuando un país pierde su capacidad de producir alimentos, de exportar, de generar empleo, pierde también poder en el tablero global, deja de ser fiable. Las inversiones se van, la moneda se devalúa y la desconfianza se convierte en un monstruo difícil de parar. En 2020, Sudán del Sur vivió las lluvias más intensas en 6 décadas. El 70% del ganado murió ahogado. ¿Qué pasa cuando tu riqueza literalmente flota en el agua y desaparece? Se dispara la pobreza extrema, y con ella, el conflicto. La lluvia, que para algunos es símbolo de vida, para otros es sinónimo de crisis. Pero aquí viene lo interesante. No se trata solo de la lluvia en sí, sino de cómo reaccionamos ante ella, porque el impacto climático está amplificado por nuestras propias decisiones. Gobiernos que no invierten, empresas que no diversifican, ciudadanos que no tienen margen de ahorro. Todo esto forma un cóctel que convierte un evento meteorológico en una catástrofe económica. Y cuando la economía cae, el descontento social sube. Lo vimos en Perú, en Colombia, en Sri Lanka. Cuando la inflación se desata por la escasez de alimentos o por daños logísticos, las protestas no tardan en aparecer. Y entonces, la pregunta ya no es ¿puede la lluvia hundir un país?, sino ¿cuántos más se van a hundir antes de que aprendamos algo? Y es que, como ves, la lluvia intensa puede colapsar un país entero, pero la lluvia no actúa sola. Es solo el detonante. El verdadero desastre ocurre cuando esa lluvia choca contra un sistema económico mal diseñado, contra decisiones políticas equivocadas y contra emociones humanas que muchas veces nos juegan en contra. Empecemos con un dato. Según el Banco Mundial, cada dólar invertido en infraestructura resiliente al clima ahorra entre 4 y 7 dólares en pérdidas futuras. ¿Por qué, entonces, tantos países siguen construyendo como si el clima no hubiera cambiado? Porque somos malos anticipando riesgos. Porque, como seres humanos, tendemos a darle más valor a lo inmediato que a lo probable. Si hoy no está lloviendo, ¿para qué preocuparse? Este sesgo, conocido en economía conductual como el sesgo de disponibilidad, nos hace ignorar riesgos que no están frente a nuestros ojos, aunque sean devastadores, y eso tiene un precio. Te doy un ejemplo claro. Tailandia, año 2011. Una temporada de lluvias desbordó el río Chao Phraya. Resultado: fábricas enteras inundadas, incluyendo plantas clave de Toyota, Honda y Western Digital. Solo en ese evento se perdieron más de 40.000 millones de dólares. Y no solo fue un golpe local. El precio de los discos duros subió un 30% en todo el mundo. Sí,
Una lluvia en Bangkok hizo que tus dispositivos fueran más caros en México, en España o en Argentina. ¿Lo ves? No hablamos solo de países tropicales o empobrecidos, hablamos de cadenas de valor globales, de cómo un desastre climático en un punto del mapa afecta los precios en todos los supermercados del planeta, porque la economía global está interconectada, pero el clima también. Y aquí entra otro actor, las empresas. Durante años, muchas se instalaron en zonas vulnerables solo porque era más barato. Mano de obra más accesible, terrenos más económicos. Pero sin pensar en los riesgos climáticos. ¿El resultado? Cuando llega la tormenta, el ahorro se convierte en ruina. Según la consultora McKinsey, para 2050, más del 20% del PIB mundial estará directamente expuesto a riesgos climáticos severos. Eso incluye fábricas, puertos, campos de cultivo, incluso centros financieros. Ahora bien, ¿por qué no actuamos a tiempo? Porque también está el miedo a perder competitividad. Si un país invierte en infraestructura climática, pero sus vecinos no, puede parecer que queda en desventaja. Nadie quiere ser el primero en pagar más, aunque luego todos paguen el doble. Es el clásico dilema del prisionero, una dinámica muy común en economía del comportamiento. Si tú no actúas, yo tampoco. Y al final, todos perdemos. Y por si fuera poco, el cambio climático no solo trae más lluvias, trae lluvias menos predecibles, cambios de patrones que hacen que los agricultores ya no sepan cuándo sembrar ni cuándo cosechar. Esto genera inestabilidad en los precios, en la producción y en la confianza del consumidor. En 2023, España vivió la primavera más seca desde 1961. El resultado, la cosecha de cereales cayó un 48%. El precio del aceite de oliva se disparó a niveles récord. ¿Y qué hicieron muchos consumidores? Acapararon. Compraron por miedo. Otro fenómeno perfectamente estudiado por la economía conductual, el efecto pánico. Cuando creemos que algo se va a acabar, lo compramos incluso si no lo necesitamos. Esto acelera aún más la escasez y dispara la inflación. Pero, ¿y si te dijera que incluso la política monetaria se ve afectada por el clima? Cuando las lluvias arruinan las cosechas y suben los precios, los bancos centrales a veces suben las tasas de interés para frenar la inflación. ¿Y qué pasa entonces? Que se encarece el crédito, baja la inversión y se frena el crecimiento. Todo eso por una temporada de lluvias mal gestionada. Y aquí viene el golpe final, los seguros. Las aseguradoras están empezando a abandonar regiones enteras porque el riesgo climático es demasiado alto. Ya no aseguran cosechas, ya no cubren inundaciones. ¿Y qué pasa cuando no hay seguro? Que el riesgo recae directamente en el Estado. Es decir, en los contribuyentes, en ti y en mí. Por eso, la pregunta ya no es cuánto cuesta una inundación. La verdadera pregunta es cuánto cuesta seguir actuando como si nada. Cada decisión que tomamos sin considerar el clima es una deuda que crecerá con cada gota de lluvia. Y lo más irónico es que tenemos las herramientas, tenemos los datos, sabemos cómo construir ciudades más resilientes, diversificar cultivos, crear sistemas de alerta temprana, pero aún así, no lo hacemos. Y no es por ignorancia, es por comportamiento, porque el ser humano necesita sentir el golpe para reaccionar, pero para entonces, muchas veces ya es tarde. La lluvia, al final, no tiene ideología, no tiene pasaporte, pero sus efectos sí tienen dirección, y casi siempre golpean con más fuerza a los que menos pueden defenderse. Y ahí está la lección. No se trata solo del clima, se trata de decisiones humanas amplificadas por un mundo interconectado. La próxima tormenta no solo traerá agua, traerá consecuencias. Y ahora que lo sabes, ¿de verdad crees que una lluvia no puede hundir un país? Te leo en comentarios. Y si quieres seguir explorando ese otro lado de la economía, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia que nadie más te va a contar.